Hola, ¿cómo estás? Siguiendo un poquito con esto que ya casi se ha convertido en una serie sobre el Islam, te prometo que este ya es el penúltimo tema que abordo. Me parece que en el próximo vale la pena abordar el de las cruzadas, ya como digamos así, recapitulación o como broche de oro. Es el tema de la práctica real en los países musulmanes respecto de los cristianos. Y esa práctica es una práctica muy mala, en la que le va muy mal a los cristianos. Habíamos visto que el Corán en sí mismo alienta la violencia. Hay 73 pasajes que alientan la violencia, o 74. Vemos que el Corán también alienta la acción de o sometimiento o conversión o muerte, que dentro de las 5 obras principales de los judíos, una de ellas es la yihad, es la guerra santa contra los que ellos llaman infieles, incluyendo los cristianos. Y hemos visto que las distintas escuelas de interpretación, ya sean chiitas o sunitas, las dos grandes ramas en las que está dividido el mundo islámico, todas esas escuelas de interpretación son partidarias del castigo de los cristianos y del ataque contra los cristianos. Pero de manera especial lo es la tendencia o la interpretación wahabita, que es importante porque pertenece a Arabia Saudita y gracias a su enorme poder económico por el petróleo, al ser el primer productor mundial de petróleo en el mundo después de la Unión Soviética y ser el primer exportador mundial de petróleo, justamente la han convertido en la corriente más influyente. Pero no solamente se trata de lo que dice el Corán y de lo que dice la Sunna y lo que dice la tradición y estas corrientes de interpretación, es básicamente los hechos. Y respecto de los hechos, me parece fundamental citar al jesuita Samir Khalil Samir, un jesuita ex musulmán converso y hecho sacerdote, que cuenta cómo, por ejemplo, existe una discriminación de todo tipo. Primero, violencia aleatoria contra los cristianos. Un cristiano puede ser sujeto a una golpiza simplemente porque se le vio la cruz que llevaba en países como Arabia Saudita, Yemen, los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, donde están los más fanáticos. Pero no son los únicos lugares donde pueden recibir una golpiza por llevar la cruz. Existe una discriminación en el uso del terreno. Difícilmente pueden los cristianos renovar sus templos allí donde se los permiten. En Arabia Saudita, en Yemen, en Afganistán, en los Emiratos Árabes Unidos, en Omán, está prohibida la construcción de iglesias católicas. Y en los países donde las iglesias cristianas, no solamente las católicas, se remontan al pasado, es decir, son anteriores al Islam, porque pertenecen a comunidades cristianas que se remontan al siglo II o III después de Cristo, entonces difícilmente obtienen un permiso para poder renovar la iglesia y en algunos casos estas joyas arquitectónicas, no porque sean especialmente bellas, sino porque responden a una arquitectura de hace 1700 años, ¿no? Son destruidas porque el Estado las declara en estado de ruina y luego no le da permiso a que la comunidad construya encima del lugar donde ha sido destruido, de tal manera que lo que logran es dejarlos sin iglesia, dejarlos sin templo, ¿no? En ese sentido, existe una verdadera discriminación religiosa que también se traduce, como nos explique el padre Samir Khalil Samir, en una discriminación laboral. Por ejemplo, incluso en países, entre comillas, liberales como Turquía, no se deja que los cristianos sean ginecólogos porque dicen que ellos no pueden recibir con sus manos impuras a un niño musulmán que está recién naciendo. En el trabajo, cuando una persona va a buscar trabajo, si el nombre es cristiano, le dicen, mira, no hay vacantes. Basta que se sepa que es un musulmán para que inmediatamente adquiera un puesto de trabajo. Y ellos han comprobado, haciéndose pasar muchas veces por musulmanes y luego revelando sus nombres cristianos y ver cómo hay una discriminación explícita y constante. Existe además esta misma discriminación en los órganos públicos. No se deja que los cristianos puedan ascender en el orden público o que puedan ascender en la jerarquía militar simplemente por una discriminación laboral clarísima, ¿no? Y esto se nota, por ejemplo, que en la mayoría de los países árabes, cuando un cristiano está a punto de ascender porque ha sido un oficial competente dentro del ejército,
Y si es que, a pesar de ser joven, él está en capacidad de asumir una nueva responsabilidad. Por ejemplo, una persona de 40 años, si es que tiene que ser ascendida porque le toca ya el ascenso a coronel, esa persona es preferible darle de baja, y le dan de baja justamente para que no pueda llegar a rangos altos como cristiano, ¿no? Entonces, resulta importantísimo comprender que existen muchas limitaciones que impone el Islam, especialmente ahora que tiene dinero, y que las impone en sus propios países y las impone también alrededor del mundo en formas de auténtica discriminación contra los cristianos. Y esto se nota también en actos de violencia que han sido reportados, por ejemplo, por el periodista James Burke de la televisión, del canal de televisión Fox en los Estados Unidos. Burke es uno de los que ha seguido paso a paso las comunidades cristianas más antiguas, incluso más antiguas que el Islam, como los egipcios coptos, por ejemplo, o como los cristianos malabares, o como los cristianos asirios en Irak e en Irán, donde sufren una constante persecución. Allí difícilmente se les permite siquiera llevar una cruz y se les hace la vida sistemáticamente imposible. Es decir que no solamente el texto, no solamente la interpretación del texto, no solamente lo que dicen los grandes maestros posteriores al gran profeta Mahoma, sino específicamente la práctica cotidiana de hoy es una práctica anticristiana claramente, y que por lo demás es profundamente asimétrica, profundamente desigual respecto de la práctica o del trato que los musulmanes solicitan de los países de Occidente, especialmente aquellos de tradición cristiana, ¿no? Entonces, en medio de ese contexto, hay que comprender que, una vez más, el Islam tiene que ser llamado a una reingeniería, a una reinvención, si es que quiere sinceramente poder seguir subsistiendo en el mundo. Que tengas un buen día.